Buenas noches a todos, queridos hermanos, bienvenidos a este ciclo de charlas y conferencias con eh, miembros de la Orden del Aquarius, quienes van a estar trabajando en estos parte de diciembre, parte de enero y parte de febrero, compartiendo charlas para todos ustedes. Ya se encuentra con nosotros nuestro expositor el día de hoy. Ya ha estado en otras ocasiones dándonos charlas muy interesantes. Ya conocemos también su largo currículum, ¿sí?, de trabajo con las culturas prehispánicas y obviamente también en la Gran Fraternidad Universal. Entonces, le voy a ceder ya la palabra al expositor. Son las 7:02. Reverendo Gomar Abraham, bienvenido. Y usted nos dice si damos ya inicio o esperamos, como usted nos diga. Muchas gracias. Buenas noches, muy reverenda. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar esta charla, vamos a ubicarnos primero pues en nuestro origen cósmico, ¿no? En el verso, en el primer evento cósmico que sucede, pues es la creación de nuestro universo. Entonces, se empieza a ver, pues, la formación de galaxias, de planetas, y finalmente vemos nuestro sistema solar, la Tierra, y todo esto, pues son los fenómenos propios de los eventos de nuestro sistema y del universo que todos los días vemos. Entonces, hasta abajo vemos un recuadro en donde reconocemos que todo gira en espiral, que va tomando un principio de movimiento curvo y continuo, y eso va a ser el proceso normal de la energía y el movimiento cósmico. En la parte de abajo encontramos ya un gráfico con las figuras de los glifos de nuestros ancestros olmecas. Esto es para que reconozcamos, pues, los planetas, todo lo que se mueve, que en nuestro horizonte, en relación a el cuadro número 2. Vimos un relato de los antiguos, los olmecas, los mayas, todos los, bueno, si pensamos en los primeros grupos que observaron el cielo, aquí tenemos a los olmecas, y vemos ahí dos posturas importantes entre la observación, que son unas personajes del grupo que están mirando el cielo, dos posiciones muy importantes para el horizonte y para calcular los procesos cósmicos. Y hasta al lado vemos ya una pirámide, un marcador del tiempo, es decir, cuando a través de observación los hombres empiezan a observar el movimiento de los astros y empiezan a calcular ciclos y empiezan a entender ya un proceso de tiempo y empiezan a entender los flujos de energía dentro de este plano existencial. Y así es como, digamos, inicia la primera observación y inicia la primera conciencia del universo y inicia también el contacto entre el ser humano y de esta manera es como aparece, digamos, la primera cultura del hombre que observa el cielo. No teníamos otra cosa más que mirar el cielo, sobre todo en la noche. Los abuelos dicen que la vida en las grandes zonas arqueológicas como Teotihuacán, como Chichén Itzá, como todos esos centros, la vida era de noche.
De noche, ¿por qué? Porque era cuando se permitía ver el cielo. Y, hay una faceta, hay dos que observaron ellos, que es el punto donde inicia mañana, inicia la mañana y donde empieza la noche. Estos lugares o 12 momentos del tiempo son como puedas, como aperturas para poder observar los planetas que están cercanos al Sol. Ahí, por ejemplo, podemos referir a Venus, a Mercurio, que son los más importantes. Si no se observan a esa hora de la mañana o de la tarde, no podemos encontrarlos otra hora porque el sol en el día los tapa y en la noche pues no los vemos. Entonces ese lapso, digamos, de la mañana o de la tarde era muy importante y después de eso, era toda la noche seguir el proceso cósmico. Vamos a ver ahora el que sigue, por favor, muy reverenda, si me están... Aquí pasamos a otra etapa en donde el hombre descubre algo que es trascendente. Se da cuenta que lo que está afuera, lo que observa afuera, los elementos, la energía, también está dentro de él. Y entonces aparece una serie de conocimientos que van identificando al hombre cada vez más con el universo. Es decir, la misma fuerza espiral que tiene el universo en sus galaxias también existe en nosotros, como si fuéramos un pequeño universo también con sus galaxias girando y que tiene una conexión profunda una y otra con el centro principal, que en este caso es, por un lado puede ser la parte superior de nuestra coronilla, nuestro entrecejo, y por otro lado puede ser también el ombligo, nuestro centro principal, donde nace Kundalini, como así se pudo llamar después. Pero aquí ven ustedes abajo de la figura del Olmeca que está sentado, hay un hombre que tiene 7 chakras hacia arriba y 7 chakras hacia abajo, lo cual descubre una especie de involución anterior al proceso que nosotros podíamos llevar como iniciados. Existe un proceso contrario, que es como descendiendo o viniendo desde muy, muy abajo antes de llegar ni siquiera a la conciencia humana. Con más tiempo, tal vez, si pueden, o si ya saben esto, sería muy interesante que se siga el estudio, pero pues nosotros estamos hablando de la parte superior que está del sadhu a un lado, arriba donde se ve su coronilla. Entonces, ese desarrollo interno de observar el cielo, observar la naturaleza, observar el cosmos y descubrir que está dentro de nosotros, ya es lo que hayamos visto pasar en el cielo, ahora se vuelve algo interno. Y así es como llegamos al segundo punto importante de nuestro proceso evolutivo. Primero observamos y ahora sentimos, ahora analizamos dentro de nosotros, descubrimos. Vamos a pasar al tercer compuesto de página. Muy bien, gracias. Pues ahora tenemos que se empieza a aplicar unos modelos de cómo gira la energía y qué eventos se van formando. Aquí aparece, en el primer cuadro, una espiral que asciende igual que las galaxias y va dando la vida, va dando la energía, va subiendo, formando las estaciones, formando todo el proceso de la vida en el planeta y también del movimiento cósmico. En el segundo plano vemos un circuito exactamente circular, en donde ya entendemos que podemos medir y calcular los eventos universales, los eventos cósmicos. ¿Para qué? Para poder tener mayor control
y estar bajo más prevención de las acciones de la naturaleza. Traje. Esto nos permite, eso nos permite ya tener una conciencia y saber actuar de acuerdo al movimiento cósmico. Pasemos al tercer factor, por favor, al que sigue, por favor, muy reverendo. A estos hombres que miraron el cielo y que hicieron esquemas matemáticos y calendáricos, se les conoce como los hombres serpiente. En la India se les conoce como los nagas, que quiere decir serpiente, y se les daba la imagen de serpientes cobras. En América, esos iniciados, que es de donde nace esta idea que estamos hablando de la cultura olmeca, aparecen dos tipos de iniciados. Uno, que es llamado también serpiente emplumada, y el otro que es jaguar. Estos iniciados fueron los defensores o los guardianes de este conocimiento en estas tierras, en América. Bien. Y ellos difundieron y conservaron esa tradición. No sabemos hasta dónde llegó, si se pudo ir a otras partes del mundo. Ya con el tiempo y con un poco de entendimiento podemos analizar esos detalles que serían para más adelante. Ahorita lo que vamos a hacer es seguir este proceso evolutivo para ver cómo. Ahora sí vamos a pasar a nuestro siguiente cuadro. Por favor, muy reverendo. Aquí tenemos que ya salen unos esquemas diferentes. Vamos a analizar primero que tenemos el gran arcano, que lo conocemos, está en el lado abajo del lado derecho, ustedes, muy conocido. Pero tenemos la versión hindú, que tal vez pocas personas hayan visto, que está en el lado abajo, al lado del arcano, y que también se ve divididas dos serpientes, y una gran serpiente en la parte de arriba, por la ley. Tenemos también el modelo egipcio, que es un modelo en donde también está la curvatura. Por la disposición de fotografía no se alcanza a ver la parte de abajo, pero las líneas que forman las serpientes aquí están formadas por unas líneas de tallos vegetales de dos plantas. Uno es una flor de loto y el otro es la flor del papiro. ¿Por qué? Porque esos dos vegetales tienen la facultad para el conocimiento. El loto porque simboliza el proceso de evolución espiritual, de la transmutación, de ir de un estado alquímico, digamos, inferior a un estado superior, del cieno, del pantano, hasta la luz. Ese proceso pasando hasta poder florecer arriba del agua y tocar el cielo mediante la luz. Esos dos elementos, el papiro, por ejemplo, que era en donde se podía escribir y anotar estos conocimientos. En el otro, en el que está de las dos serpientes, de Padmanabhami, algo así se llama, no pronuncio muy bien ahorita el nombre, es un templo que tiene 7 puertas, y la última es esta. Si nos damos cuenta de esas 7 puertas alineadas, no sé si algunos han conocido, aquí en Yucatán existe un monumento en donde se va a ver el sol cada entrada de la primavera, y se llama Sibichaltún. En Sibichaltún es una casa que tiene unas ventanas que pasa del otro lado, y entonces el sol puede ver por las ventanas o por la lado de la estación, si es primavera o si es invierno, se ve en las ventanas. Entonces, algo parecido se ve en ese templo de Padma,
Swami, y es ahí donde también se ve, pero ese templo hasta arriba, que podemos entender que es el último chakra, que simboliza esta puerta, pues esa es la cima del gran arcano. Y por último, hasta la parte superior izquierda, tenemos el mismo calendario que hemos visto. No sé si se alcanza a distinguir. Vamos a pasar ahora al siguiente recuadro para que ya entremos en materia. Bueno, aquí volvemos a ver otros de los puntos del gran arcano, en donde vemos a un observador, a un astrónomo que está mirando con la espalda al norte, mirando al sol al oriente, y lo va a seguir en su recorrido hacia el poniente, pasando el sol entre las serpientes. Este es un detalle muy importante porque se encuentra en Chichén Itzá. Además, el Chacmol, como se le llama a esta figura, es un hombre que es un astrónomo que está observando el cielo, pero al mismo tiempo la posición que tiene es una posición de un yogi que está concentrando su energía en el plexo solar. Aquí estamos ante un evento muy importante que es la unión o el concepto de reunión de el proceso cósmico con el proceso humano de evolución, en donde juntamos la cosmogonía con la fisiología para dar un resultado de un ser superior. Esto es muy importante porque las dos que acabamos de ver en el templo de la puerta esta misteriosa que está aquí, tenemos ese ejemplo. Bueno, vamos a pasar al siguiente concepto, muy reverendo, por favor. Bueno, aquí está ya el gran arcano como lo conocemos. Como ya sabemos, con sus líneas de grados de iniciación, y sabemos que la línea central se vuelve un sable, una espada, que sabemos es el sendero por donde debe de caminar el iniciado, es el punto, el justo medio, el camino exacto, para no desviarse a ningún lado y avanzar. Y en la evolución, pues tenemos que representa una energía universal, cósmica, representada por los planetas y los elementos. Esto, pues bueno, ya lo conocemos y ahora vamos a pasar al siguiente, por favor. Aquí tenemos la rueda del Samsara. La rueda de Samsara es, como ya algunos conocen, calendario que gira por fuera, es el calendario, me parece que es el calendario lunar, ¿sí? Y por dentro tiene unos segmentos, podemos como parecidas como se ven las pilas. Y en medio hay un centro muy importante, que es en donde nada gira. Vemos que son tres partes. La primera parte es la que se mantiene girando muy rápidamente porque está hasta el extremo, es la que va a la fuerza girando. Las otras partes en medio se detienen un poco más, porque está más cerca al centro, y finalmente el centro está inmóvil. Es decir, que detiene el proceso de idas y venidas en ese ciclo de encarnaciones. Ese símbolo también se le conoce como Bhavachakra, que viene es eso mismo, la era de las encarnaciones. Pasamos ahora al siguiente esquema. Ahora sí, aquí tenemos algo muy importante. No sé si se pudiera quitar eso que está enfrente, muy reverenda, porque sí, tapa exactamente la parte de abajo. A ver, vamos a moverlo acá y esperemos que se pueda. Ahí está, ahí está. Si ustedes ven ahí donde está Kim, que es la muerte, es el niño
Que eso es muy importante porque ese ciclo, el calendario maya o mexica, si lo conocen, son 20 días que tiene, o 20 signos que tiene, que se usan como 20 días en el calendario azteca. Pero de esos 20, contando desde Caguá, que es el inicio donde debe iniciar la cuenta, hasta el día Kim, que es el día 14, han pasado, son 14 signos. Y de Kim vuelve a iniciar otra vez el ciclo de la vida, por acá afuera. Sin embargo, adentro existe ya un proceso interno en donde vamos a encontrar primeramente a la serpiente, que es Quetzalcóatl, tiene el nombre de Saín y Buluco en Olmeca. Luego Cajan, que es el jaguar, que está representado por una ata. Luego sigue Akbal, que representa la noche, pero también tiene árbol de vida, el elemento vida. Luego sigue Ik, con el elemento fuego. Ik es el aliento vital. Es como el chi dentro de las culturas asiáticas, japonesas o China. Y hasta tenemos a Uchi, que está representado por un seno y el elemento viento. Una cosa es el aliento vital que está contenido en el viento y otra cosa es el viento. Entonces son dos cosas diferentes. En esa parte de arriba, donde está, no es donde inicia el proceso de la creación. Pero eso tal vez sería que lo veamos en otro tema, porque este ciclo, esto es muy amplio. El siguiente punto que se llama Buwin, que tiene un bambú, lo vamos a dar porque ese corresponde al ciclo que está regido por Kim, que es el ciclo redo. Y vamos a ir hasta arriba, a donde está el último signo que está afuera, que es el signo de Tungu, que significa el señor del ciclo, o el señor que complete el ciclo. Entonces, él se sale del arcano, se sale de aquí, al igual que como lo vemos en el arcano tradicional, en donde está una flor de lis y afuera ya del ciclo, de la ronda. Bueno, en cierta forma, ese es el proceso que no se mueve dentro de las tradiciones indígenas o de nuestras tradiciones. A estas personas que viven aquí adentro, que representan este ciclo interno, aquí ya me lo puso el reverendo. Perdón, reverendo, regreso. Es que se me movió aquí. No importa, Ok. está bien. Este ciclo interno contempla ahora a Tungu, a Hatungu, que es el dios creador en medio. Y aquí vamos a distinguir a un triángulo. Perdón, ya se fue. Vamos a distinguir. Sí. Bueno, aquí aprovechando que vemos este círculo completo, vamos a ver que están los 20 signos a lo largo, en completo figura, y la figura es el círculo completo, y entonces vemos que donde termina el ciclo de Caguac está Tungu, para completar los 360 grados del círculo, pero Kim se encuentra mucho más allá. Entonces, cuando vemos este ciclo así, lo entendemos de una forma como literal, solo para fines de explicación. Sin embargo, la parte del secreto, la parte oculta de ese trabajo, consiste en entender que
que hasta aquí hay un ciclo diferente. ¿Y esto por qué? Vamos a reconocer a la luna como factor importante. La luna es cuerpo celeste que gira alrededor de la Tierra y que en 14 días recorre desde Cahuac hasta Kim aproximadamente 2 días por signo. Es decir, entra a Cahuac, al día siguiente sale, entra y sale en cada uno de los signos. Y al recorrer entrada y salida, al llegar hasta Kim, llega a los 28 días, que es cuando la luna muere. Entonces, vuelve a resurgir en Cahuac de nuevo, y así continúa. Por lo tanto, esos otros signos no van con el ciclo lunar. Esto pasa alrededor de la Tierra, siempre completando los 28 días, que ahora ya se sabe que ya no son 28 días que recorren, debido al fenómeno de alejamiento que tiene la luna con respecto a la Tierra, y eso va haciendo que se mueva el ciclo de los días. Pero para nuestro propósito, el renacer y morir está en el ciclo de 14, perdón. Y el otro ciclo interno corresponde a la función superior del conocimiento iniciático. Si pudiéramos regresar otra vez al otro, al que estábamos platicando hace ratito, muy reverendo. El otro esquema, por favor. Bueno, aquí entonces, ya entendiendo que el ciclo de renacer y morir está resguardado por la luna en sus 13 ciclos, en sus 14 signos que requieren, entonces podemos ver que esta ronda de nacimientos y muertes está así. Sin embargo, existe una salida de ese ciclo de renacimientos que empieza en un cambio en Kim. Y el primer signo que encontramos aquí es ahí, que es la serpiente. En este caso, la iniciación, el conocimiento, pues, de la sabiduría de Quetzalcóatl. Continúa. Nuestros son grados iniciáticos, hasta llegar a Tungu, que sería libre, fuera. Ahora, ¿cómo funciona este proceso? Este proceso funciona así. Cada 4 años, que vamos a hacer que se redondea un año bisiesto, que serían los años exactos. Los 10 exactos, en donde se corrige el año por sí mismo, suele empezar exactamente en el mismo lugar, 365 días, punto 5. ¿Se puede sacar la cuenta? Búscala. Bueno, si alguien puede sacar la cuenta, 365 días, punto 5 por 4. Eso sería el número de días que funcionaría un elemento de nuestra vida. Así que, si nosotros contamos un signo por cada 4 años, ¿cuánto salió? 5 por 4. Cada 1462 días. Ese es el ciclo que duraría el elemento Cahuac. Y así iríamos avanzando. Entonces, un niño nace, digamos que transita por el signo Cahuac durante 4 años. De los 4 a los 8 va a transitar el signo de Saiyé, que es
el pedernal, el chillo de pedernal. Se alcanza a ver bien el esquema, lo pueden ver, lo pueden analizar bien. Luego sigue Cabán y, por ejemplo, vamos a analizarlo así despacio. 4 años es la conciencia Cahuac, en que es el nacimiento. Se podría explicar todo eso, pero nos llevaría mucho más tiempo explicar en qué consiste cada uno de los signos. Voy a tratar de explicar brevemente. El Saiyé, pues es un cuchillo filoso nuevo. El niño de 8 años está como un cuchillo filosito, que tiene todo perfecto, está exacto, ¿verdad? En cambio, cuando era Cahuac, pues es un recién nacido, es alguien que está llegando, que está abriendo, es como un rayo que llegó. Por eso Cahuac significa rayo. Él aterrizó en la conciencia terrestre. Cuando pasa a Cabán, Cabán significa Cap, Van, donde se usan las manos. El niño parece, el nivel va a tener de los 8 y los 12 años, entonces va a ser lo suficientemente capaz ya de entender el proceso del trabajo, del campo, de la siembra, va a empezar a tener conciencia de cómo se alimenta y por qué, y el uso principal de las manos para la sobrevivencia. Ese es el de 8 a 12 años. De los 12 a los 14, de los 12 a los 14 sigue el signo de Kip. Si ustedes ven el signo de Kip, un círculo con una cruz que significa una pelota. Es cuando el muchacho de entre los 12 y los 16 años, pues es un hombre fuerte, es decir, el desarrollo físico, donde él puede, tiene toda la agilidad, toda la fortaleza. Está en el juego de pelota, una pelota que era de hule, que usaban ellos para jugar en un juego sagrado, que se llama Subway-Pol, que era el juego donde se tenía que pasar esa pelota en un aro, simbolizando el paso de un eclipse, de un momento importante, como un solsticio, un equinoccio o un eclipse. Esos jóvenes de 16 años, pues eran todos unos atletas. Después empieza otra etapa, de los 16 a los 20, que es la etapa del conocimiento, y aparece Yuwin. Yuwin, que es la etapa del hombre que empieza a conocer los secretos de las plantas, el herbolario, el que empieza a entender el proceso de la vida, el proceso de la medicina, el proceso de la madre naturaleza dentro de su función como ser vegetal, como ser productivo de la naturaleza. Y así, luego sigue Uchi, que significa maíz. Cuando el hombre llega a este punto de los 25, 1, 2, 3, 4, 5, a los 24 años, él ya tiene que conocer el proceso del cultivo, todos los secretos del trabajo del maíz. Y el siguiente signo es Buin, que significa bambú. Cada uno de estos es un signo numérico, pero ahorita no me gustaría meterme ahí porque nos haríamos más. Tiene que ser, sin embargo, para nuestro trabajo vamos a ir desarrollando este proceso. El bambú significa la capacidad de construir, de hacer casas, de hacer muebles, de todo lo que se necesite para la subsistencia en el medio. Así que, como se dan cuenta, este ciclo nos va mandando siempre ir un aprendizaje constante. El siguiente signo es Eb, que significa, es el frijol, que significa todo el conocimiento del campo, la cosecha, la siembra, el proceso completo de la sobrevivencia. En donde, digamos que aquí se cierra la parte básica del mensaje de un ser humano. Estamos hablando de que iba avanzando cada 4 años
con un conocimiento nuevo, casi semejante al que vio en nuestras clases, solo que ese pues estaba muy ligado a la naturaleza. Sí, el signo de Chuen significa el ancestro, el hombre que enseña, el hombre que puede darnos conocimientos de todo lo anterior, lo que ya se recorrió. Sin embargo, él empieza un nuevo ciclo. Él empieza un ciclo muy importante, que es el ciclo de conocimiento superior. Aquí se puede decir que aprendemos los conceptos de numeración, de matemáticas, calendario, todo esto que se está explicando empieza en el individuo Chuen. También empieza el concepto comercio, el concepto de todo lo que es poder viajar. Chuen representa el inicio de los viajes, de ir y venir. Más adelante tenemos otro signo que está formado por un barquito, que significa terminar un viaje. Significa que se ha llegado a un recorrido. En este caso significa el sol. Por eso aquí estamos hablando del conocimiento del cielo, en donde el sol llega a su cenit y empieza a ascender. Se empieza a la caída del día, digamos, ¿no? O del año. Y luego empieza un regreso. Eso ya es un concepto que podemos dejar para después porque es astronómico, digamos que llevaron más tiempo. Luego, el siguiente signo es Lumac, en maya sería Lamat. Lamat es por uno que está doblado hacia la tierra, arrodillado, y pone la frente hacia la tierra en señal de agradecimiento. Es decir, es un hombre que está expiando sus culpas, todos sus errores, y está agradeciendo también lo que la tierra y lo que ha aprendido de todo ser. Está ahí, si contamos cada cuadrito, tenemos que son hasta aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos en el 13. En el 13. A ver, permítame. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es el 12. El 12. Él se está preparando para un estado diferente. Él está llegando a un estado de entender que ha pasado por un proceso de conocimiento para algo. Y entonces, en los siguientes años, él va a estar en un signo que se conoce Manik. En los signos como Manik, traduce como cazador o como alguien, pero aquí Moanik significa es una guacamaya que está olfateando, pero ese olfateando es como sentir lo que ha asimilando, como decir, respiramos profundo. Sentimos el entorno, lo sentimos, lo palpamos, descubrimos el sabor y todas las cosas sublimes que tiene nuestro entorno, nuestro ambiente, y llegamos a un punto de paz. Si digamos este número por 4, perdón, estos signos, 4, nos va a dar 52 años. Ahora, pregunta a los que están ahí, ¿qué pasa en el mundo indígena cuando una persona cumple 52 años? ¿Alguien podía decir qué se celebra o qué hacen? Sí, hermano, es un ciclo. Es un ciclo que se cierra y que Ajá. celebra como se celebraba el Fuego Nuevo, casualmente. Así, pues. Ah, bien. Sí, gracias, hermano.
Bueno, pero en este ciclo, precisamente aquí en Manic, o Moanic, se le da una condecoración al hombre que llega a esta edad y es reconocido como abuelo, como maestro, como sabio, y se le da su bastón. Entonces él se prepara para entrar a un lugar muy especial. El cine sigue, es Kim. Kim significa ese cambio total, ese desprendimiento interno de todas esas cosas, es donde él va a entrar a un estado, a un medio, a un entorno de profunda sabiduría. Aquí es el concepto de la iniciación. Kim, lo vamos a ver más adelante en la siguiente página, en el siguiente cuadro. Kim significa el elemento del cambio, como el gran arcano que tenemos, significa el proceso saturniano de desprendimiento, por eso está formando Kim. Ese proceso de esa muerte del ego, de las cosas materiales, del desapego, ya están en él la está viviendo, por eso se le ha dado ese carácter. Entonces, él, a partir de ahí, empezará a vivir una etapa interna. Y esa etapa interna, digamos, está a partir de aquí a los 56 años, ¿no? 52, a los 56 años. Y es en donde empieza la atención. Todos los abuelos o todas las gentes que viven en que pasan a esta edad, entran a este círculo. Y por ejemplo, en Veracruz, en Catemaco, donde yo he estado, todos esos abuelos formaban un grupo especial y ese grupo especial se le conocía como, los catemaqueños decían que eran brujos, que eran gente pero eran dedicados exactamente a la enseñanza y a cumplir con la tradición. Todos ellos, y se reunían en un lugar muy especial que casi poca gente conocía y estaba muy alejado de la población. Era un lugar alejado de montañas, de arroyos, de lagos, entre un lugar reservado y se le conocía como el encanto. Sí, mano. Adelante. Gracias. Eran Sí. los huehues, eran los que formaban el cuerpo gobernante, eran los directores tanto del Calpulli como también de las escuelas iniciáticas, Caballero Águila, Caballero Jaguar, y eran también quienes adquirían el derecho de beber el pulque de manera ritual. Se asumía que a los 52 años, como bien dice usted, ya eran ancianos, pero no ancianos en el concepto de la vejez, sino en el orden de la sabiduría. Sí, sí. Como ese concepto es anterior a esto que usted me está diciendo, que sí es cierto, porque nosotros heredamos este conocimiento que usted acaba de decir de los grupos mexicas y posiblemente más de mexicas que de mayas. Sin embargo, aquí, por ejemplo, no hay ninguna representación del águila directamente, aunque sí, cuando veamos los planetas, nos vamos a dar cuenta que existen halcones, por ejemplo, pero en esa parte yo hablo de la parte interna, la parte no política, aunque también se podía decir que los primeros rectores de la cultura olmeca y de la cultura de oro no eran gobernantes políticos, sino eran gobernantes iniciados, que gobernaban desde un punto de vista iniciático. Entonces, muy diferente la función del iniciado en regir a un pueblo a la de un político cuyos intereses son más materiales. Entonces,
Por eso se llegó a esas edades de paz, de las que nuestro maestre habla, de que dice que tenemos que regresar a esas edades de paz. Bueno, pues en ese camino interno, esos abuelos, como estaba yo explicando, se reunían para celebrar, por ejemplo, todas las ceremonias que hoy se celebran todavía en lugares como la ceremonia de la lluvia, los equinoccios, los solsticios, conocer la medicina para curar las pestes de serpiente, para conocer el calendario, para todos esos fenómenos matemáticos. Y incluso aquí se tiene también el concepto de los maestros que manejaban el proceso o las leyendas de la creación, todo lo que es, pero todo eso viene a ser un esquema matemático que también está. Entonces, ese era el sendero por el cual ellos tenían que subir. Y en el caso de lo que yo aprendí de las personas de mi congregación allá en Catemaco, eran esos tíos, bueno, algunos eran mis tíos abuelos, que estaban en este proceso, y se cuentan muchas cosas, ¿no? Pero prácticamente ya ahora que puedo explicar esto con mayor facilidad, podemos decir que ese lugar que se consideraba como que era un lugar que existía en un plano astral o un plano no material, en donde esos brujos iban y estaban en él. Pero ahora sabemos que es una cámara o un lugar de iniciación en donde no se permitía gente que no fuera la adecuada para entender esos conocimientos. Entonces, ese es el concepto, pues, importante de esta forma de ascensión. Ese ciclo culmina a los 80 años en Pú. O sea que la persona que llegaba a los 80 años se consideraba que completaba el ciclo y ya un poco más estaba fuera, ya no salía del ciclo de la vida, ya no tenía nada que hacer, había pasado por todo lo que era necesario aprender en este planeta. Así que desde el inicio, desde Cahuac hasta Tungu, había un proceso de iniciación en el que la misma encarnación o el tiempo de vida nos decía hasta dónde podemos avanzar y cómo naceríamos en la siguiente para seguir avanzando, hasta que finalmente llegaría un día en que pasaríamos y ya no habría necesidad de regresar más a la Tierra o a ese gran ciclo de la vida. No sé si tengan más aquí, alguien quiera preguntar algo acerca de esto. Me gustaría saber sus opiniones a la gente que es de tradición, si es que hay aquí algunos hermanos, porque tal vez haya dudas, porque yo siento que esta es la primera vez que se explica algo como esto y no se maneja así el calendario o los signos, y es muy importante porque eso da una nueva visión al concepto de las encarnaciones, de la forma de vivir, para lograr ese mismo concepto del samsara, que era que los hombres que vivían adentro, en ese ciclo interior de Kim hasta el interior, digamos que vivían, aún estando en la tierra, no necesitaban ir a morir para caer en ese punto, sino que ya estaban en un estado menos movible, más estable. Ya la marea de la vida no los mueve, no los sacude, sino que se mantienen más al centro. Ahora sí, muy reverendo, si me puede pasar la siguiente, por favor. Es el otro, el que tiene que está en el centro. Ese es el centro en donde se inicia con Kim, que se ve aquí. Aquí ya se ven sus
sus guardianes, sus cuidadores, y tenemos, no sé si alcanza a ver del lado de la imagen de la caldera, se ve una figura como una mujer caminando de lado, bien cubierta con un velo hasta los pies, que es el signo también del mismo, es la representación del mismo signo. Y por un lado tenemos el murciélago, que también representa a Saturno. Las dos representaciones son las representaciones de Saturno. Femenino, masculino. Entonces, el siguiente, al igual que en el tarot y en ¿algo pasó ahí? Yo como me salí en las cenas. No. Quizás el internet sacó a la muy reverendo, porque primero el sistema avisó que se suspendía la grabación. Ajá. Hermano Gumaro, buenas noches. Buenas noches. Ah, sí, yo pensé que no me escuchaba. Qué bueno que sí. Hermano, pues Sí, con el placer de escucharle y de volver a verle. Y pues todo muy interesante. La verdad es que a mí me surgen muchas dudas. Yo creo que sí necesitaríamos como una clase permanente para irnos apropiando de todo lo que usted nos comparte, porque pues el tiempo es breve y la información es mucha. Y bueno, a lo mejor para los que ya tienen conocimiento, pues no les suena complicado, pero haz de cuenta que, bueno, para mí es como si estuviera en el kinder. Entonces sí, necesitaría más información o un libro a donde podamos, como primero darle una leidita para que ya después se vaya esclareciendo todo. Pero muchísimas gracias, hermano Gumaro. Gracias a usted. Mire, esta explicación la doy porque quiero dar a conocer este concepto. Realmente no he visto que otro hermano, otro abuelo del grupo haya planteado esto. Aquí hay otras cosas que salen porque ese es el origen de otras tradiciones. No me refiero solamente a las tradiciones amerígenas, o decir, en nuestra tierra, olmecas, mayas, quechuas, etcétera. No, me refiero que también, por ejemplo, aquí, ese esquema está lo que podemos llamar la estrella de David. Dos triángulos entre la serpiente, el jaguar que está acá y Ushim que está arriba, que forman un triángulo ascendente. El otro triángulo se forma de esta manera y cruza hasta que tiene su vértice hacia abajo con Kim, que es la muerte. Entonces son dos triángulos y en cuyo centro se encuentra Hatungu, que es el dios creador. Así que aquí hay un esquema mucho más importante que analizar y vemos que este esquema o estos esquemas se fueron modificando al paso del tiempo hasta llegar a convertirse en cosas separadas, así como la rueda de las encarnaciones, el Sansara, se separó del gran arcano. Aquí los vemos juntos a los dos. Entonces, esto es importante porque nos dice que en un principio ese conocimiento fue uno solo y en el tiempo se fue separando y luego ya de repente los iniciados no entendieron el ligue entre ambos esquemas. Y aquí se está viendo claramente que sí era un solo esquema. ¿Y por qué? Porque se tomaron por separados. Si usted ve que las constelaciones, los signos de afuera, en donde marcamos el ciclo más grande de la vez anterior, se separó.
y al separarse, formando un calendario lunar completamente de 12 signos, perdió el concepto de este que estaba en un solo patrón. Así tenemos, por ejemplo, que entonces esta civilización fue un mundo muy anterior a nosotros, un pensamiento completamente alto y evolucionado que llegó a un gran refinamiento del estado espiritual, pero que ya no se pudo transmitir con la misma exactitud al notarse las dificultades, como yo veo que dicen que se ve un poco complicado esto. Sin embargo, ellos lo manejaron con una mente clara y entendieron todo este proceso, haciéndolo una sola forma de vida, desde que naces hasta que mueres, de acuerdo al tiempo que duras. Porque ahí es donde se notaba tu avance espiritual, hasta dónde llegas, ¿no? Podríamos decir que algunos morían muy jóvenes, otros a la mediana edad y así, hasta que algunos alcanzaban completamente la longevidad. Y este proceso iba indicando hasta dónde. No necesitamos, pues, condecoraciones o grados, sino que simplemente se necesitaba vivir acordes a un conocimiento. Es el rasgo de sabiduría que era lo importante. Bueno, yo les agradezco a las personas que se están saliendo. Tal vez no es un poco decepcionante para algunos ese concepto. Pero entonces el mismo proceso de vida, de encarnaciones, aquí vemos al interior en este cuadro, en este esquema, que igual que en la rueda de Sansara, los budas que están simbolizados ahí son gentes que son poco movidos ya por el destino, por las situaciones cotidianas, por las condiciones emocionales, ya no son movidos, hasta que luego llegan a caer en un centro, que es donde se encuentra el Buda principal, que es el que ya no es movido por nada. Entonces, ese mismo concepto está aquí. Y también es al mismo tiempo el gran arcano, es decir, el proceso de evolución sistemática hasta salir. No sé si tengo alguna otra pregunta. Pues los que yo que hay 31 participantes. Sí, yo tengo una pregunta, reverendo. En este esquema, ¿cuál sería el primer grado, por así entendible, ¿no? Decirlo. ¿Cuál de estas? Sería Kim, la muerte. Y después. La serpiente, Saín. Va en este Ese orden. sería el 2. ¿Lleva un orden así? Sí, lleva un orden. Esta es la serpiente, el 2, el 3 sería el jaguar. Que es este lado. El que está de este lado, que tiene el elemento agua, ajá. Luego sería, el otro sería el que está arriba, el que está en el centro arriba. Acá arriba. Ese sería, ajá, el que tiene un árbol y está un seno. Ah, ya. Y así seguiría el cuarto aquí, el quinto acá. ¿El cuarto cuál sería? ¿Este? Ese. El otro sería el otro extremo, que está a este lado. Ahí. Y el último sería el centro, Tungu. O sea, si fueran chakras, este sería el séptimo chakra, ¿no? El de la coronilla, me imagino. Exactamente. Así es, así es. Este sería el primero, el de la muerte, Saturno. Sí, exactamente. El de reverendo Gakpo, por decirlo, sería la serpiente. Ajá. Y luego el gelón. El gelón sería el jaguar. Baja el Marte. Y luego sería el gurú, que sería la vida, que está arriba. ¿Sería qué, perdón? Ese, el que está ahí, Ushim se llama, que significa la creación. Ajá. Y luego el Satchela. Sería el que está del lado izquierdo. ¿Este? Que es el viento y el viento y el aliento. Oh. Y luego seguiría por último el Satarka. Ajá. Que es la noche y el fuego. Y el Sadguru sería... ya salió del... la coronilla, ¿no? El séptimo chakra. Ese sería el que está afuera. Ah, ok. Y en esta parte vamos a pasar para acá, porque me pareció interesante. Esto sería prácticamente
el centro del gran arcano, supongo, ¿no? Que es Exactamente, sí, sería exactamente. la espada y obviamente aquí Es- la parte de los grados iniciáticos, ¿no? Que sería Exactamente. esta de Sí, aquí. sí, Ajá. exactamente, sí, así es. Y lo que usted mencionaba en cuanto al samsara, que serían estas las reencarnaciones, ¿no? Ah, Y sí, sí. los que se salen ya del ciclo de reencarnaciones, que ya no están en el apego, en la parte material, ya no necesitan reencarnar, que son obviamente la parte de los budas, ¿no? Ah, Que, sí, sí. que sería esta parte que usted menciona, me parece que, bueno, Están en el mismo ciclo. estos ciclos, ¿no? Que usted también Ese decía, ciclo, exactamente, ese es el ciclo de las encarnaciones. y que cuando desarrollas esta parte central, sales, ¿no? O sea, se comprende muy bien esta parte de la asociación de estos conocimientos, ¿no? En diferentes culturas, por así llamarlo. Ajá. Me Pero quedo. además sorprendente, ¿verdad? Pues, Maravilloso esto que todo es lo mismo. sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, eso, si quiere, eso se me queda, hermana, porque le digo, para mí sí es como muy complejo, pero sí se me queda eso, ¿no? Que todo es lo mismo, aunque pareciera que no lo es. Y llegar a este conocimiento es muy significativo. Es correcto, sí. Y bueno, nos dificulta un poquito, pero en la medida que vamos estudiando, un poquito incluso del samsara, un poquito del gran arcano, y ahorita lo que nos comenta el reverendo, pues ya podemos ir haciendo esas asociaciones, ¿no? Y que realmente ahí está la enseñanza que tenemos y que nos indica hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? Nos están aquí dando, mira, aquí está, ¿sí? Ya hay que trabajar para poder pues lograr esta parte, ¿no? Muy interesante. Sí, así es. Entonces, aquí como se dan cuenta, pues están los dos conceptos en un solo esquema, ¿no? La rueda del samsara y el gran arcano, que los dos son función de lo mismo, el concepto de la evolución, ¿no? Quien Correcto. tiene que reencarnar porque le falta comprender y quien solo asciende para llegar al final. Mm, Es interesante. muy bonito. Pues, No sé si tengan alguna pregunta, porque pues es un tema muy, muy bonito también. Adelante. Sí, buenas noches, hermanos. No sé si me escuchan bien. sí, sí, le escuchamos, hermano. Sí, Diga. voy a salir de mi callar para intervenir un poquito. Como bien dice la hermana María Elena, que no tenía el gusto de conocerla, todo es lo mismo. Recuerden lo que siempre he estado recordando. Cuando una cosa es verdad siempre. Dios es verdad. Fue, es y será. Cristo es verdad. Fue, es y será. Igual, si estamos hablando de en este caso, los 7 chakras principales, pues eso está en todo ser humano, no importa si es un hombre occidental, si es un ario o un semita, ¿no? O si es nuestra América indígena, ¿cierto? Es el mismo ser humano. Entonces va a tener también sus 7 chakras, sus 7 glándulas, etcétera, etcétera. Y los grados que estamos mencionando, que es lo que decíamos en estos días atrás, pues eso ya es conocido en las diferentes culturas. Desafortunadamente, se ha perdido mucho de los conocimientos de las culturas más antiguas que poblaron nuestra América, ¿verdad? Y el hermano Gumaro está recordándonos ya no solo a los aztecas, a los mexicas, a los mayas, sino se está yendo un poquito más atrás a los toltecas y a los olmecas, y seguramente debe haber más atrás. Y a nosotros hemos aprendido mucho, como que la cultura occidental comienza desde Asiria, Persia, Babilonia para acá, ¿verdad?
o probablemente hasta mucho más cercana a los griegos, los romanos para acá. Y se nos enseña muy poco, a pesar de que vivimos en América, nuestra rica cultura que pobló todo el continente americano. Y hasta hemos aprendido y repetimos prácticamente como loro que la sabiduría viene de Oriente, y así lo decimos, la sabiduría viene de Oriente, y porque el sol sale por el este, para llamarlo así, ese sale entre comillas, ¿no? Sale por el este, porque lo vemos aparecer. Pero se está rescatando el concepto de que la sabiduría estaba en América, y cuando vino el declive, la sabiduría fue trasladada hacia Oriente, o sea que estaba en Occidente, en América, y fue trasladada hacia el Oriente, y el Oriente ha sido el último receptáculo de la sabiduría y está retornando al punto de ingreso. ¿Cuál es el punto de ingreso? Pues América. América es el punto de inicio y vuelve a ser nuevamente América, porque todo retorna por la ley que conocemos, el círculo, ¿verdad? Todo vuelve a retornar, ¿no? Es lo que el hermano hablaba de la espiral, ¿no? Y como bien dice el venerable, no es un círculo, aunque se parezca, ¿no? Porque si fuera un círculo no avanzaríamos, pero es una espiral, y es una espiral ascendente, ¿cierto? Y como también decía en este tiempo atrás, el sublime maestre no hace nada por hacer. Lo que pasa es que nos cuesta tratar de entender cada cosa que hace el sublime maestre, y que seguramente va mucho más allá de nuestra comprensión. Y dependiendo de nuestro nivel de comprensión o de nuestro nivel de evolución, un hermano capta más que el otro, y eso es comprensible, eso es comprensible. Entonces, por algo, el doctor Laferrière, que salió de París, ¿verdad? Salió de París para América, él paró en Guatemala. Por algo él paró en Guatemala. Cualquiera pensará, bueno, esa es una simple paradita de avión. Sí, eso para un hombre común sería, pero no es el caso del sublime maestre. Él no hace nada al azar, todo tiene su razón de ser. Y nosotros tenemos aquella foto en que el maestro está en la Universidad de Guatemala ante un monumento con su capa, ¿verdad? No sé si todos los hermanos lo recuerdan. No sé si los hermanos recuerdan esa foto donde está el maestro en Guatemala con la capa, ¿verdad? Y su rostro. Y él para allí. Alguien dirá, no, porque es que el maestro tenía unas amistades allí de su esposa. Sí, esa es la parte que la ve el hombre común. Pero que el maestro por algo paró allí, por algo paró allí. Igual que por qué fue, después pasa por Panamá y después va a Venezuela. En Panamá él no bajó y se queda en Venezuela, ¿verdad? Y allá donde va a fundar la asociación, y todo tiene su razón de ser. Y el que conoce, como el caso de él, él sabe lo que está haciendo, y él sabe por qué para en ciertos puntos. Cuando a veces leemos al sublime maestre, él a veces dice muy clarito que él tiene otras cosas que hacer, aparte de ocuparse de la misión de la gran fraternidad, aparte de ocuparse de escribir libros, que todo eso sí lo sabemos. Él también hace contactos con ciertos grupos. Él menciona así muy a la ligera cuando en Europa él contactó con algunos Rosacruces, y él hace la separación entre ser Rosacruz, que eran muy pocos ya en el mundo, y ser estudiante de rosacrucismo, que no es lo mismo, eso sí hay más. Entonces él es muy claro, él dice Rosacruz son muy pocos, y él puede tener contacto con alguno de ellos. Yo recuerdo en Panamá, a mí me sorprendió mucho cuando yo estuve viendo la lista que él deja de más o menos como 150 asociaciones que formaban parte de la Gran Fraternidad Universal. No sé si ustedes recuerdan esa parte donde dice, en ese tiempo pues habían 150 agrupaciones inscritas en la Gran Fraternidad Universal, cosa que nosotros muchos desconocemos, inclusive los hermanos que están en la jerarquía. Yo estoy casi seguro
que no saben de esas 150 organizaciones. Pero a mí me asombró más todavía cuando yo veo Panamá, y aparecía un grupo indígena de Panamá que son los guainíes. Es un grupo indígena de Panamá. Y esos guainíes de Panamá formaban parte de esos 150. Para mí eso fue impresionante. ¿Cómo que ese Reno de la Ferrier, que nunca estaba en Panamá, que no conoce mucho de Panamá, y él está citando con palabras claras cómo se llama el grupo ese guainí de Panamá que está inscrito en la Gran Fraternidad Universal? Entonces, son las cosas interesantes que, recordando lo que enseñaba hace pocos días el venerable Carlos de la epistemología. Yo recuerdo cuando estaba en Perú, el maestro Ferriz comenzó a hablar un poquito de epistemología, que a mí todavía me cuesta manejar ese nombre, a pesar de que yo di filosofía y ya lo escuchaba cuando daba filosofía en mis clases. Me cuesta un poco manejar ese término, pero decía el maestro Ferriz que el hermano Albert Ronda había entendido bastante bien el sistema y que él se iba a encargar de explicarle al grupo cómo la técnica, ¿no?, de estudiar las obras del maestre desde un punto de vista epistemológico. La palabra, como le digo, todavía me escapa a mí, pero yo recuerdo que era un estudio oración por oración de las enseñanzas del maestro. Yo digo, caramba, oración por oración, porque yo soy bastante meticuloso, porque yo leo, releo, leo y releo y después estudio, ¿no? Después de haber leído y leído, después estudio, y todavía la epistemología va más profunda. No deja escapar nada, porque va oración por oración. Eso para mí fue interesante, pero bueno, ahí quedó, no avancé mucho. Me agrada mucho que el hermano Gumaro, que tiene en su rostro la América indígena, como me gusta mucho no solamente verlo en muchos mexicanos, sino también en verlo en muchos peruanos, que se ve el rostro, ¿no?, de todavía la raza roja que pobló América, a diferencia pues del hombre occidental, ¿no?, que puebla más Estados Unidos y puebla más Europa. Y esa es nuestra riqueza, y que el hermano está presentando en la charla restos arqueológicos que todavía se pudieron rescatar de América, y resaltar eso, porque tenemos que darle valor a lo que significa América. Por ejemplo, si antes había Lemuria y después hubo Atlántida, y tenemos ahora las culturas más occidentales, sí, pero en todas esas culturas se ha encontrado la esfinge. En todas las culturas se ha encontrado la esfinge. En la India, en Rusia, no solamente en Egipto. Le decía yo a los hermanos una vez que en la entrada de mi colegio aparecen dos esfinges protegiendo la entrada del colegio. Una esfinge masculina, una esfinge femenina, y luego la esfinge, ¿no?, la sala del águila, el toro, el león, ¿no?, y todo. Pero también cuando leemos la Biblia vemos las cuatro, ¿verdad? La visión de Ezequiel. Entonces, estamos hablando siempre de lo mismo, como dice la hermana que mencioné, la hermana, ya se me olvidó el nombre, ¿verdad? Todo es lo mismo, claro, porque cuando una cosa es verdad, es verdad. Entonces, todas las grandes civilizaciones nos fueron dejando esfinge por todos lados, ¿verdad? No importa si la esfinge era en Babilonia, que aparecen los cuatro animales o las cuatro bestias, ¿verdad?, en la imagen, pero todos están hablando de qué cosa, de la era de Acuario. Todas las civilizaciones sabían que un tiempo más adelante se daría la era de Acuario, cuando el sol estaría mirando hacia la constelación del Aguador y la tierra mirando hacia la constelación del León, ¿verdad? Y en la cruz esa fija estarían los cuatro brazos que sabemos, lo que ya sabemos en nuestra cruz de la orden. O sea, todas las grandes civilizaciones estaban hablando de lo que nosotros, por gracia de Dios, estamos viviendo hoy. Todos nosotros, por la gracia de Dios, estamos viviendo la era que siempre se anunció. Entonces, es bonito ver todo esto y hacer síntesis, ¿no?
y como dice la hermana, y como bien ha resaltado Gumaro y Arturo y todo, pues es una bendición y una gracia. El mundo está en conflicto todavía de la transición, hay guerras, hay prostitución, hay maras. Usted los mexicanos saben mejor que yo todo lo que se vive duro en México y todas las cosas, pero ya entramos en la era que todo mundo anunció, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, Doctor, las maras, ¿sí? Entonces, eso quería resaltarlo porque para que se vea bien lo que, uniendo todo lo que han dicho todos ustedes, ¿no? Que todo es lo mismo. Sí, la verdad siempre será la verdad, todo es lo mismo. muchas gracias, doctor. Ya estamos prácticamente en tiempo, pero hay algunas preguntitas en el chat. Quisiera pedirle al expositor si nos puede comentar también brevemente. Nos pregunta la hermana Miriam de Oaxaca que si puede hablar un poquitito más sobre la edad de 52 años que usted mencionó. Sí, claro que sí. Cuando una persona llega a los 52 años, se supone que ya ha estado en el punto para empezar una iniciación superior o empezó espiritual profundidad, ¿no? Por eso se le da el reconocimiento del bastón de abuelo, es decir, de maestro. Toda la experiencia que tiene en lo vivido ya es un candidato para entrar a la iniciación profunda, relación real, pues. Y es entonces donde tiene que hacerse la ronda, despegarse de la ronda, pues, el signo que es la muerte, pero la muerte de todo ese concepto material por el que giró, y entonces empieza su vida espiritual. Es decir, no vamos a morir, pero sí tenemos que cambiar la parte material por la parte espiritual y seguir ascendiendo hasta alcanzar pues esos estadios. Entonces, hay muchas leyendas y mucho conocimiento que yo podía explicar acerca de esto, pero no sería mucho más tiempo, porque esta es una gran enseñanza, afortunadamente, que he recibido pues, de mis familiares, abuelos, abuelas, de forma verbal, ¿no? Como tradiciones. Ahora ya están esquematizadas, están así, porque he aprendido también a pasarlas a un modo pues, esquemático, digamos, ¿no? Conociendo el de todo lo que es la tradición en el medio, en el modo calendárico y astronómico. Y así ha sido. Entonces, las personas que tienen 52 años pueden considerar que ya lograron un estado para desprenderse. Se dice que a los 52 años la persona empieza a ser feliz realmente. Empieza a perder todo ese concepto de las cosas materiales. Empieza, ya no es tan joven como para pegarse a su belleza. Ya no es tan, ya comprendió que la vida siempre se va a salir el destino se va a salir con la suya, que no lo vamos a vencer. Ya comprende muchas cosas y entonces se da cuenta que no puede luchar con la corriente. Entonces, cuando inicia ese plano de iniciación, en el que vemos que la mujer también se retira, al igual que el varón, por ejemplo, aquí en Catemaco, las abuelas se iban al monte, ¿no? Y luego decían, no, se va a bruja, porque ahora ya, pues, desde que se cristianizó todo, pues se veía mal esa conducta de los antiguos, ¿no? De los abuelos. Se veía mal porque iba contra la tradición cristiana. Pero sabemos que ellos seguían cumpliendo con un concepto arraigado en el pueblo, que al llegar a ese momento ellas tenían que irse y empezar a trabajar en ese lado espiritual. Y entonces, pues yo pude ver personas que vivían en un lugar, en una cabañita, hacían sus calditos de verduras. Una verdura muy famosa es el quelite. Entonces hacían sus pitas de quelite, comían y ayunaban. ¿Por qué? Porque estaban preparándose para un conocimiento superior, para hacer ceremonias que tenían que ver con el proceso de la lluvia, con el proceso de la siembra, con el proceso de la recolección de algunas plantas,
Y todo eso significaba una preparación interna. Y eso es lo que hacían. Entonces, eso a partir de los 52 años. No sé si quedó contestado para la persona que hizo esa pregunta. Vamos a ver qué nos comenta. Y bueno, también dice, muchas gracias, estoy fascinada con esta forma de enlazar culturas y significados. Mi audio, bueno, ya comenté esta parte de los 52 años. Sí estará grabada, solo que ténganos paciencia, pues estamos teniendo problemas con el editor de videos, pero sí, todas las charlas se graban y se suben a YouTube y a la página de Facebook. Dice, estoy muy interesada en esta visión y aún hay Rosacruces como tal, o solo estudiantes de lo que fueron realmente. Ya no, ¿verdad? Qué maravilla que los grupos indígenas formen grupos para estar en GPU, Huayni, inscritos. Qué alegría, todos somos unidad. Y sí, seriamente estudiar como el compañero, oración por oración de los escritos del maestre. Y luego estudiar cada oración, cada frase de los cientos de libros. Qué capacidad epistemológica, qué atrasada estoy, mi admiración y respeto. Bueno, es un proceso realmente, poco a poquito. Los Rosacruces, bueno, todas estas órdenes ya, como decían en la masonería, que se dice que es especulativa, no tanto porque especule, sino porque más bien es simbólica, los ritos son simbólicos y es más la parte de la enseñanza y el desarrollo del ser, ¿no? En este caso de las virtudes más sublimes de cada uno, ¿no? Y de los grupos indígenas, lo que pasa es que el maestro menciona que todas aquellas instituciones que tengan que ver con la parte buena del desarrollo, del ser, todo ello forman la gran fraternidad universal, aunque muchas no lo sepan. Y pues sí, toda esta parte del conocimiento profundo, epistemológico, ese conocimiento que te lleva a la parte del ser superior, del hombre trascendente. Sí, adelante, doctor Arturo Ramos, estamos en tiempo, les pediría que fuéramos más concisos, a menos que el expositor no tenga inconveniente y los demás hermanos, ¿verdad? Adelante, doctor. Del todo breve, hermanos. Para recomendarles de muy enfática manera lecturas de 3 libros en este caso. Uno sería La visión de los vencidos de José León Portilla, que él recaba información respecto del indigenismo frente a la invasión española. Se llama La visión de los vencidos. Otro de Antonio Velasco Piña, que es La mujer dormida debe dar a luz. Y por último, obviamente, Los 4 acuerdos, porque es un esbozo de lo que Amable nos acaba de exponer el reverendo Gumaro. Se los recomiendo de muy enfática manera esas lecturas. Gracias. Muchas gracias, doctor, Muy por bien, su sí. aportación. Sí, adelante, reverendo. Bueno, yo quisiera agregar un poco de que ese conocimiento, ese esquema que acabamos de estudiar, es un esquema que hasta ahorita no se había dado a conocer para nosotros como gente ameríndia. Es un salto, es una como puesta de nuevo al día en el momento iniciático, en el momento de la enseñanza, porque la actividad indígena se reducía a otro tipo de actividades, pero de cierta forma estábamos alejados de compararnos o de llegar al nivel de las tradiciones tibetanas, las tradiciones hindúes, de las cuestiones profundas de los egipcianos, etcétera. Entonces, incluso de los masones y todo eso, ¿no? Entonces, en este momento nosotros estamos ya dando a conocer nuestro esquema que también nos equipara y nos pone a un nivel de seriedad, digamos, porque eso nos va a dar ya la seriedad de que profunda, de que el conocimiento pues tiene todos los factores necesarios, que no hay cosas que estemos improvisando, sino que todo está dicho desde hace ya miles de años, que tenemos
hemos rescatado una parte importante de ese conocimiento ancestral. Sí. ¿Hay algo? ¿Alguna pregunta? No, no sé si me escuchan a mí, soy Miriam, pero no sé si mi micrófono sirve. Sí, ¿Me adelante. escuchan? Muchas gracias, Sí, maestro. Estoy encantada con su conversación. Ya le mandé un mensaje, no me voy a alargar. Solamente con esto que usted acaba de decir ahorita, coincido totalmente en que nuestra cultura está totalmente al nivel de cualquier otra, a nivel de preparación iniciática, porque además conocemos desde cuándo tenemos realmente este conocimiento ancestral. Y además cómo se perdió tanto durante la conquista. Y en una de estas conversaciones con el reverendo Zeitune, le había mandado yo unas fotos, por ejemplo, como las que usted publicó, donde en nuestras esculturas antiguas se ven personas en posturas y en posiciones que nos hablan mucho de lo mismo que nos hablan en otras culturas. Bueno, no me quiero extender, pero muchísimas gracias. Estuve fascinada. Gracias, reverenda Alicia. Gracias. No sé si hay alguna otra Pues, pregunta o quiera comentar algo más, reverendo. Pues, pues si no hay alguna pregunta más, Me parece que hay otro ese, mensaje, perdón. sí. Dice, todos aquellos que van hacia la bondad y la búsqueda profunda del hombre trascendente, como tú lo dices, qué maravilla. Sí, muchas gracias por los comentarios. Sí, perdón, reverendo, adelante. También quiero decir que, por ejemplo, algunos iniciados de la tradición, ya sea mexica o maya, consideran que las disciplinas como la alimentación, los ejercicios, la parte de agencias de sustancias que alteren nuestra lucidez mental, llamadas medicinas, pues deberían de ser entendidas de acuerdo a una disciplina como lo hacen los tibetanos, como lo hacen los hindúes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa misma base. Entonces, deben de entender y recordar que la verdadera iniciación no es en ese sentido como lo hacen ellos con sus medicinas, sino que tenemos que ver que hay una iniciación superior, que ellos están bien, que tal vez perdieron sus conocimientos, se fueron por algún lado, y ahora tienen que entender que si quieren avanzar en los medios iniciáticos superiores, tendrían que retomar de nuevo todas esas enseñanzas que ellos no quieren o que desechan, porque no consideran que sean parte de. Entonces, para mí es importante porque nos estamos planteando igual, nos estamos planteando al mismo nivel de todo ese gran pensamiento oriental, que es admirable, y que entonces finalmente nosotros podemos con toda seriedad y con toda verdad, puede que tenemos también una raíz ancestral profunda que hasta hoy pues está llegando a todos. Eso sería lo último que yo quisiera decirles. Muchísimas gracias por sus comentarios, por esta charla tan enriquecedora. Y bueno, pues yo les quiero agradecer a todos su presencia y sobre todo al expositor, que tan amablemente siempre está en la mejor de las disposiciones. Y lo invito, querido hermano, a cerrar esta charla con un pensamiento bonito, con lo que usted nos quiera decir. Bueno, pues me da mucho gusto haber dado esta plática, que a mí, pues, ahora me toca también, pues, difundir esta parte de la sabiduría de nuestros abuelos olmecas, y pues espero que a los jóvenes, a la gente de tradición, pues, le interese un poco más esto, y así podamos avanzar en el sendero espiritual de esta manera. Eso sería todo. Muchas gracias. Que tengan un feliz noche. Paz. Bella noche.
gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Pax, a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Pax. Namaskar.